8 de la mañana con 56 minutos, 22 grados aquí en Montevideo, está lloviznando. Momento de abrir la primera entrevista a este diálogo. Ustedes saben, y lo hemos dado a conocer también en estos últimos días, la situación que se ha presentado y las denuncias de Martina Casás, la diputada suplente del representante por el Frente Amplio, Gustavo Olmos. Se habla de acoso laboral, de acoso sexual, y a partir de este momento que queremos empezar a echar un poco de claridad en un tema que ha tomado mucha notoriedad en estos últimos años, principalmente vinculado al ámbito laboral. Es por eso que nos acompaña el abogado especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Alberto Barofio, que le damos los buenos días. Buenos días para todos. Buenos días. Bienvenido. Bueno, creo que sería interesante, y recién lo charlábamos un poco en la previa, poder delimitar un poco el tema de qué estamos hablando cuando nos referimos al acoso laboral. Bien, en Uruguay tenemos específicamente norma para lo que es el acoso sexual, que es uno de los tipos de acoso que puede haber dentro del ámbito laboral, y se refiere específicamente al que tiene un contenido sexual. Es un acto que puede ser única vez o repetido, pero con un solo acto alcanza, que es no deseado por la persona a la que él es dirigido ese acto, y que le puede generar un perjuicio en su persona o en el ambiente de trabajo. Por separado, y no existe una norma, sí hay proyectos de ley, hay 3 proyectos de ley en este momento en el Parlamento, pero todavía no hay ninguno vigente. De todas maneras, sí hay mucha jurisprudencia, muchas sentencias de los jueces que ponen los parámetros de qué se entiende por acoso laboral. Se entiende que son los comportamientos que buscan con una finalidad de perjudicar a la persona en su dignidad, en su honor, en su integridad. Pero eso se establece siempre que el acoso laboral requiere de la continuidad. O sea, no alcanza con un solo acto, sino que se requieren muchos actos consecutivos y por un tiempo prolongado. No está específicamente previsto si son 3 meses, 6 o... Eso depende del caso concreto. Esa es la diferencia entre el sexual y el laboral. Exacto. El acoso laboral se tiene que repetir en reiteradas ocasiones. Sí, y el tipo de conducta. El acoso sexual va con un acto de naturaleza sexual, puede ser un gesto con contenido sexual, una conducta, tocar, hacer gestos, comentarios, pero siempre con contenido sexual. El acoso laboral Con una vez alcanza. Con una vez alcanza. Me quedo pensando en la dificultad, ¿no? Usted mismo lo decía, por ejemplo, que no está determinado cuánto tiempo para que sea acoso laboral, lo difícil también de repente conseguir pruebas, tanto para la continuidad en el caso del laboral como de que justo quizá haya quedado alguna evidencia del sexual en el caso de ser un tocamiento, un comentario lascivo o algo así. Eso es parte de la complejidad de esta situación y es por eso que quizá la legislación viene un poco corriendo de atrás. Es una de las dificultades que existe, sí. De todas formas, en materia de prueba para este tipo de situaciones, se entiende que son admisibles todos los medios de prueba que no estén prohibidos y por ende pasa a ser un ámbito de probatorio muy amplio. Y pongo el ejemplo más fácil en lo que sería prueba, que es que se admite, por ejemplo, lo que es la prueba por indicio. No es necesario tener una grabación o tener un testigo presencial que pueda acreditar que, por ejemplo, una persona tocó a otra que no quería, sino que en realidad basta también con indicios de que esa conducta que es denunciada pueda ser acreditada. Por poner un ejemplo, un caso real, de la vida real. Una persona tuvo 3 situaciones, en su denuncia hacía 3 episodios, de los cuales 2 de ellos mencionaba que le habían hecho gestos cuando no había otra persona, y el tercer episodio tenía que ver con una situación en un ascensor en donde estaban solos y la otra persona, el agresor, se le acerca demasiado y la intimida. Nadie vio esas situaciones, pero sin embargo sí hubo personas que vieron cómo actuó la víctima inmediatamente después de que salieron del ascensor. La notaron a ella muy nerviosa, era una mujer en este caso la víctima, la notaron muy nerviosa. Después también ella estuvo trabajando con su psicólogo. Entonces, cuando se fue a hacer la denuncia en la empresa, hubo otros medios de prueba, como esos 2, o también, por ejemplo, la conducta de esa misma persona, del agresor, con respecto a otras mujeres en el pasado que habían hecho una denuncia y que no habían podido acreditar, pero entonces esos medios de prueba que son indicios y que para tal vez otros rubros laborales, otros juicios no alcanzarían, en materia laboral sí alcanzan como para poder probar eso. ¿Cómo son las vías luego para canalizar esas denuncias? Bien. ¿Se puede hacer en la empresa, en el lugar de trabajo y sobre todo las recomendaciones? Porque también es real que muchas veces las propias empresas tratan de tapar de alguna manera lo que pueda suceder así dentro, de paliar un poco la situación. Bien, tanto en el acoso sexual como en el laboral, aunque no esté regulado, existe la posibilidad de denunciarlo en el ámbito del Ministerio de Trabajo, en donde se hace
una denuncia de quien la entienda, no tiene por qué ser la víctima incluso, cualquier persona lo puede denunciar, y a partir de esa denuncia se da vista a la persona que sea denunciada, si es que se identifica a alguien, porque podría suceder que el acoso, por ejemplo, si te dejan una cartita y no sabes quién es, no se puede acreditar quién es, pero si está identificada esa persona se le da vista y también a la empresa que sea empleadora de esa persona. Dentro del Ministerio de Trabajo es como un juicio breve en el Ministerio de Trabajo en donde las dos partes pueden ofrecer pruebas, obviamente pueden contestar lo que haya denunciado inicialmente la denunciante, se ofrecen pruebas y después hay una conclusión del Ministerio de Trabajo. De todas formas, ese procedimiento es más largo y demora en el tiempo en los hechos y por tanto las empresas para acoso sexual tienen la obligación de tener un procedimiento específico ya previsto. Eso está previsto por ley desde el 2009. Pero independientemente de eso, las empresas que están más avanzadas en esto lo tienen previsto para también el acoso laboral, aunque no sea obligación, tener un procedimiento que establezca específicamente cómo va a ser ese proceso interno, que normalmente se establece que es 30 días, todo por escrito y bajo confidencialidad. Y además algunas empresas están un poco más avanzadas, dieron un paso más, y tiene que ver con lo que se llaman los canales de denuncia anónimos, en donde una persona puede mandar un mail a esa dirección, de esa casilla de correo, es recibida por la empresa y a partir de ahí un equipo especializado de esas empresas lleva adelante la investigación sin exponer al denunciante. Y ahí viene mi pregunta, ¿cómo se garantizan, valga la redundancia, las garantías para los trabajadores? Porque también me pongo en abogada del diablo, el denunciado o la denunciada, porque también está eso, a veces son hombres, a veces son mujeres, pueden decir, ay, pero solamente porque tal dijo, es algo que pasa, es real. Y también está la otra, si yo denuncio, ¿será tan confidencial? ¿Tendré algún problema? Y si no pasa nada y después sigue siendo mi jefe, jefa, porque entran en juego todos esos matices que dificultan la dinámica. Bien, desde el punto de vista legal hay dos partes para esta respuesta. Desde lo legal hay una norma para el acoso sexual que establece que todas las personas que hagan una denuncia o que incluso sean testigos durante ese procedimiento tienen una protección durante 180 días en donde si son desvinculadas se presume que fue por haber sido testigo o haber hecho la denuncia y en cuyo caso si es desvinculado, además de cobrar el despido común, tendrán que pagar una indemnización de 6 mensualidades, ¿sí? O sea, que se suman las dos indemnizaciones. Para las situaciones que no son de acoso sexual y que no están previstas en definitiva en una ley, los jueces entienden que un despido de una persona en esas circunstancias, si no se puede acreditar el motivo por el cual haya sido despedido, supongamos que es despedido por un tema de la conducta, no va a aplicar esto, robó, por ejemplo, esta presunción cae, pero si no, los jueces entienden que el empleador tiene que poder acreditar por qué lo despidió y no es en represalia. Y en esos casos los jueces manejan un parámetro que es adicionar a la indemnización por despido común, otra que es igual al equivalente del despido o hasta a veces está el triple, depende de la situación concreta. A nivel interno, las empresas trabajan en este tema porque no nos olvidemos que acá estamos pensando en personas que son víctimas de esa situación, que trabajan en una empresa en donde es necesario mantener un ambiente laboral y también una reputación en línea y acorde a lo que se quiere. Entonces, las empresas también son en eso, las que están preparadas tienen protocolos y procedimientos y establecen esas garantías y muchas de ellas establecen sus códigos de ética, cómo se debe proceder y protecciones especiales a la interna. ¿Por qué? Porque en definitiva, si las personas no se animan a denunciar esos hechos, es peor para la empresa incluso y por tanto las empresas incentivan muchas veces a que esos canales sean confiables, sean anónimos, exista así realmente confidencialidad, aún en el caso en donde la denuncia sea desestimada, porque hay muchas veces que uno puede denunciar en el entendido de que es víctima de acoso y tal vez no lo es, y eso sucede también. La clave ahí es actuar con responsabilidad en el sentido de hacer una denuncia que tenga fundamentos. O sea, ahí lo que no se quiere es obviamente que se busque a través de una denuncia perjudicar al posible denunciado. La realidad, en mi experiencia, no he tenido nunca denuncias de personas que inventen la situación como para perjudicar a un tercero, sino que o tienen razón en la denuncia y se puede acreditar, u otras veces también se logra probar incumplimientos que si bien no son de acoso o de esa magnitud, o sea, no es lo más grave, hay incumplimientos al contrato de trabajo, a sus obligaciones, ¿no? Por ejemplo, un grito de un jefe a una persona que trabaja en su equipo no es acoso laboral y sin embargo, si perdió la forma, le habló mal, le gritó, no está bien igual. Entonces, esa conducta es corregible.
¿qué pasa con, volviendo un poco al tema de acoso sexual en el ámbito laboral? ¿Inevitablemente termina siendo acoso laboral también? Pienso, cuando se da en el ámbito de trabajo el acoso sexual, ¿inevitablemente se lleva hacia el otro lado o no? A ver, si puedes repetir A la ver, pregunta. por ejemplo, Sí. si yo tengo una situación con un compañero en mi ámbito de trabajo de acoso sexual, Sí. ¿inevitablemente configura una falta en el acoso laboral también? ¿Hay como una cosa deriva en la otra? No tiene por qué, si bien son parte de un mismo género, este tipo de conductas, el hecho de que sea acoso sexual no implica de por sí acoso laboral. Por poner un simple ejemplo, a partir de las definiciones, una persona, caso real, una persona tocó a una compañera de trabajo en la parte de la cola, hubo configuración de acoso sexual, no era acoso laboral, entre otras cosas porque no había una conducta reiterada, sino que fue una situación concreta. Otras situaciones en el acoso sexual, las situaciones más comunes son aquellas en que se dan en el ámbito de trabajo, no específicamente durante la actividad del trabajo, sino, por ejemplo, un after. Ahí también se puede configurar acoso laboral, acoso sexual, perdón, o Sí, que laboral. muchas empresas lo hacen. Exacto. Dicen, bueno, termina el horario de trabajo, vamos a compartir un momento de distensión. Exacto. Ahí. Si en esa situación, por ejemplo, ocurriese una conducta de acoso sexual, un acercamiento inapropiado, con contenido sexual, siempre estamos hablando, se podría configurar, a pesar de que sean compañeros y en el trabajo mismo no haya una situación de acoso. Esa información es importantísima porque a veces me quedo pensando en esa situación, por ejemplo, cuando uno va al trabajo y le pasa algo, si configura o no, es un dato que, por ejemplo, un accidente en la calle que siempre estuvo discutido, es un dato importantísimo. Pero me quedo pensando en algo que hablábamos fuera de la entrevista y es en el aumento de la cantidad de denuncias, y te pregunto si consideran que se debe a que justamente hay más garantías y que los trabajadores, las trabajadoras se animan más, o si es que realmente está sucediendo más a nivel laboral. Mira, a nivel realidad, yo entiendo, en una encuesta del año 2013 de violencia basada en género, indicaba que entre el 9,5% de las mujeres y un 14,8%, depende en qué tiempo se medía, habían sentido que habían sido acosadas en el ámbito laboral en algún momento de su vida. Por lo cual, el 15% es un número muy alto y el más bajo es 9,5% que están manejando. Por lo cual, es algo habitual desde hace tiempo. ¿Laboral o sexual? Laboral en general. En general. Incluyendo los dos, ¿no? De todas formas, desde el año 2009 que se promulgó y está vigente la ley de acoso sexual, en ese año el Ministerio de Trabajo tenía cifras de 9 denuncias de acoso laboral, 11 de acoso laboral y 8 de acoso sexual. Ese número fue incrementando rápidamente. En el 2011 se hablaba ya existieron 150 denuncias de acoso laboral y 60 de acoso sexual. Y se llegó a un pico máximo en el 2019, que fue el año prepandemia, en donde se ha llegado a 360 denuncias de acoso laboral y 50 de acoso sexual. En el total era el número máximo. Luego disminuyó, entendemos muchos que es por la pandemia, porque había menos relaciones físicas en el lugar de trabajo, y ahora está volviendo a aumentar. A nivel interno y fuera de los números del Ministerio de Trabajo también uno puede ver que esa es la tendencia. Hay muchas de esas denuncias que terminan siendo realmente acreditadas, porque aparte no se olviden que cuando la empresa, por ejemplo, recibe esa denuncia, no está ni defendiendo ni atacando al denunciado ni al denunciante, sino que es un tercero imparcial. En ese momento hace como si fuera el juez, un instructor. Normalmente una persona calificada para hacer esa investigación la lleva adelante con independencia del resultado. Y eso es algo que las empresas serias lo hacen y se preocupan por el hecho de que se llegue al resultado que se tenga que llegar, sin importar si la persona tiene un cargo específico o si la persona denunciante o denunciada es una persona con X antigüedad, etc., ¿no? Entonces, eso es parte de lo que las empresas también buscan garantizar con este tipo de actuación, ¿no? Ahora, tengo como la sensación que muchas veces se subestima el tema del acoso laboral, ahí qué exagerado, y puede tener derivaciones y afectaciones en la salud, a nivel de la salud mental. ¿Eso lo han constatado ustedes como abogados? Mira, nosotros como abogados específicamente no, pero nosotros por supuesto que cuando hay un juicio y es por inevitable este tema, mantener diálogos, es decir, exacto, necesito ir al médico, estoy en tratamiento con psicólogo, con psiquiatra. Está estudiado, o sea, por eso, no directamente nosotros como abogados, pero está estudiado que depresión, falta de ánimo, poco interés en mantener vida social y un montón de conductas negativas, la víctima de un acoso las tiene. Se habla, y existen casos de suicidio,
por suerte son los menos, pero es una situación que si se plantea realmente y ocurre de una situación grave, puede llegar a una situación muy lamentable, ¿no? ¿Es necesario entonces que se empiece a configurar como un delito esta situación? A ver, yo creo que nosotros en Uruguay estamos trabajando en esa línea me refiero al país entero, está trabajando en esa línea. En mi opinión no pasa solo por la represión y la existencia de un delito, que podrá existir o no. Creo que es más importante aún todavía trabajar en lo que es educación en este tema. La ley de acoso sexual hace referencia específicamente a la obligación que tienen las empresas de capacitar en este tema. Entonces, la formación y la educación en estos temas es súper importante. Nosotros tenemos muchas veces, cuando damos capacitaciones, las empresas hacen capacitaciones a su personal anualmente sobre este tema y muchas veces se plantean temas que van mucho más atrás de lo que es la intención de acosar y que va mucho asociado a lo que son los prejuicios o sesgos que una persona tiene y que no son razonados y que tampoco son con ánimo de dañar. Pero si uno parte ya de que hay veces que la persona tiene conductas inconscientes como disminuir a la mujer, disminuir a los jóvenes, como entender que un chiste con contenido sexista no es grave y que no pasa nada, esas conductas son las que se naturalizan en toda la sociedad, están incluso, y llevan a situaciones que después, a veces en determinados cargos, en determinadas situaciones incómodas, o sea, con más poder si uno quiere, se puede llevar a una situación más grave, ¿no? En eso justamente quería profundizar porque habías comentado que, por ejemplo, algo puede configurar un acoso laboral para mí, pero no serlo en los números, en los papeles. Sí. ¿Y dónde está esa línea de bueno, habilitar lo que un trabajador siente y lo que efectivamente configura el acoso laboral? Y también me refiero a lo sexual, porque también está hasta lo generacional en eso que mencionabas, claro, de cosas que estaban de repente en determinada generación habilitadas y que ahora, y por suerte, se cuestionan. Sí. Uno de los proyectos de ley que regula el acoso laboral, que no está vigente, específicamente señala que no se consideran conductas de acoso laboral situaciones como la de presión laboral sujeta a un objetivo y con una explicación objetiva detrás. Vamos a poner un ejemplo. Reglamentos que busquen eficiencia de los empleados. Específicamente el proyecto de ley dice que no se entiende que eso es acoso laboral. Lo mismo con sanciones disciplinarias. Muchas veces la persona que es víctima de acoso laboral entiende que se está ejerciendo a través de un abuso en el poder disciplinario. Entonces, específicamente el proyecto dice, si las sanciones disciplinarias son objetivas y tienen un fundamento, no se configura acoso laboral. Después, o sea que por tanto la clave en esto es poder encontrar una razón objetiva en la conducta que tomó la persona que presuntamente es el acosador. Buscar mayores rendimientos, hacerlo más eficiente. Muchas veces se habla de personas que están muy encima de las personas de su equipo pidiéndoles resultados. Eso se entiende, o sea, las denuncias que hay por eso a nivel judicial, te diría, para ser lo más objetivo en poder independiente, desestiman ese tipo de reclamos por acoso laboral porque se entiende que tiene que ser con una intención de perjudicar. Entonces, en cambio, si el denunciado puede acreditar que el objetivo tiene, o sea, que esa conducta tuvo un fundamento objetivo, como sería buscar eficiencias, etcétera, se va a desestimar esa denuncia. Una particularidad tiene el acoso sexual, en donde ahí ya deja de existir lo que se llama el hombre promedio, digámosle, la diligencia media, y se habla específicamente en la ley de que que las conductas tienen que ser analizadas desde la perspectiva de la víctima. Entonces, específicamente el decreto que lo reglamenta dice que no es solamente relevante si para la generalidad de las personas sería acoso sexual, sino también tratar de entender cómo lo vivió la persona que específicamente fue víctima de esa situación de acoso y se tiene en cuenta, por ejemplo, contexto social, específicamente lo dice el decreto, ¿no? Sus hábitos, su forma de relacionarse en general, y eso hace mucho a la persona en particular, ¿no? Doctor, ya para ir cerrando, en este caso en particular donde se denunció acoso sexual, se tomaron medidas cautelares de no acercamiento y demás. ¿Es frecuente que suceda esto cuando hay una denuncia en el ámbito de trabajo de un acoso sexual? ¿Cuáles son esas medidas inmediatas que se deben adoptar? Una de las cosas que normalmente se hace en cualquier empresa que recibe una denuncia
es específicamente tomar medidas de prevención para que durante esa investigación no se vuelvan a ocurrir situaciones de ese tipo. Y ahí lo que se busca especialmente es que las medidas preventivas no revictimicen a la denunciante. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que es una denuncia en donde se señala que un compañero de trabajo la está acosando. Normalmente se busca o un cambio de lugar o un cambio de horario para algunas de las personas, pero específicamente no se cambia las condiciones de trabajo de la denunciante para no revictimizarla, ¿no? O sea, lo ideal entonces sería que la persona que es denunciada tuviera esas consecuencias, modificación del lugar de trabajo, del horario y demás, no así la persona que denuncia. Sí, no específicamente esas, cualquiera que evite que pueda haber nuevas conductas que puedan entorpecer la investigación o la propia denuncia, que se pueda ampliar por nuevas conductas. Entonces, las más típicas son sí cambiarle el lugar de trabajo o el horario. ¿Y en medio también de eso? dependerá de las características de la empresa. No es lo mismo en una empresa de 3, 4 personas que en una mega empresa, claro. Sin duda. Muy bien, bueno, Barfi, le agradecemos este contacto, por lo menos para tener un poco más de claridad respecto a este tema, que es muy vidrioso muchas veces, ¿no? Imagino, por ejemplo, la situación de que es la disparadora, ¿no? La situación de una diputada suplente que trabaja en un mismo despacho, que tiene un vínculo laboral directo con el denunciado y que, bueno, se presenta incluso en el ámbito de la política, ¿no? Que también a veces lo dejamos como un poco de lado, pero sucede. Muchas gracias. Muchas gracias. Cerramos por aquí la entrevista con el abogado especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Alberto Barofio.